Primero que todo tenemos que hablar de la nivelación, y para esto los dejo con Juliet. La nivelación es un proceso mediante el cual se determina el desnivel existente entre dos o más puntos. Esto se hace a través de una comparación entre los planos donde están ubicados los puntos para así determinar el desnivel existente en metros o centímetros. Además de esto, una nivelación nos permite relacionar uno o varios puntos y su plano de referencia. Ya sabiendo esto, ahora sí podemos hablar de qué es la nivelación trigonométrica. La nivelación trigonométrica corresponde al método de nivelación que utiliza ángulos verticales y distancias horizontales para la determinación del desnivel que existe entre dos puntos. Este tipo de nivelación se apoya en las leyes elementales de la trigonometría y sobre todo en los triángulos, los cuales brindan muchos teoremas. Los ángulos verticales se pueden medir a partir del horizontal o del cenit, siendo este último el más conveniente. Los ángulos cenit son aquellos que se miden con el ángulo cero vertical en el cenit del aparato, es decir, desde arriba. Ahora vamos con Daniela, que nos va a explicar los tipos de nivelación trigonométrica. Nivelación trigonométrica simple. En la nivelación simple se mide el desnivel mediante una única observación. Para ello deben reunirse dos condiciones: que haya visibilidad entre los puntos y que la distancia que los separa sea tal que pueda ser medida con el instrumento. Dentro de las nivelaciones trigonométricas se distingue nivelación trigonométrica de cortas distancias, que no es necesario efectuar correcciones debidas a la esfericidad y a la refracción, y la nivelación trigonométrica a largas distancias. Tener en cuenta el error combinado. Las distancias reducidas en este caso se obtienen de medidas planimétricas, ya sean realizadas o se miden directamente sobre el plano del terreno. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que pueden existir errores en las medidas, y Nicolás nos va a hablar sobre ellos. En la nivelación trigonométrica existen dos efectos que deben enmendarse. El primero es la influencia de la curvatura de la Tierra, que da lugar a la corrección por esfericidad, y el segundo, la influencia de la reflexión del rayo de luz, que proviene del punto visto que origina la corrección por refracción. Bueno, suponiendo que hay una protuberancia en el suelo y un instrumento estacionado en el punto A desde donde se puede ver el punto B, debemos tener en cuenta que las medidas topográficas se realizan en un plano tangente a la superficie terrestre donde está estacionado el instrumento. El error por esfericidad es consecuencia de la redondez de la Tierra cuando se mide esta como si fuera plana. Este se aplica en mediciones largas a partir de 200 metros. En este caso, lo que se calcula es el desnivel que supone esa redondez en la medición de un punto. Y el error por refracción es el fallo que se tiene en visuales con estación, teodolito, etc. y causa una imprecisión en la lectura cenital. Normalmente produce una elevación en la puntería del objeto, con lo que hay que quitarle el desnivel. Por ejemplo, cuando hace mucho calor se mira la carretera y la imagen se mueve hacia arriba por el calor que se desprende. Si bien ya hemos visto lo que es la nivelación trigonométrica, ahora vamos a ver los materiales necesarios para esto. Para hacer una nivelación trigonométrica se necesitan mínimo 4 personas: un observador, un escaladero o portamira, un anotador y un cadenero. También se necesita un equipo. Se necesita el teodolito, el trípode, las estadías, los clavos, la libreta de campo, la cinta y la plomada. Ahora les daré un breve ejemplo para que entendamos mejor qué es la nivelación trigonométrica. Como podemos observar, hay un sujeto en la parte inferior izquierda, el cual está posicionado con un teodolito del cual previamente se tomó una altura que está definida como HJ. Y un sujeto en la parte superior derecha, el cual está posicionado con una estadía en el punto en el cual se desea hallar la altura. Podemos darnos cuenta que el sujeto de la parte inferior está tomando un ángulo horizontal hacia la parte superior en donde se encuentra su compañero. Este ángulo se encuentra referenciado por alfa, y D sería la distancia que está tomada desde el teodolito inferior hasta la estadía superior. La altura de la estadía está refrendada por HM.
Y ahora que tenemos las medidas, ya solamente quedan hacer cálculos. Y la fórmula que está en la parte inferior nos indica que la altura buscada, en este caso D mayúscula, está dada por el seno del ángulo horizontal por la distancia D, sumándole la altura del teodolito y restándole la altura de la estadía. Y así obtendríamos la altura deseada, en este caso D mayúscula. Espero hayas entendido y muchas gracias por tu atención. Nos vemos una próxima vez.